Buenos días con todos. Entonces, hoy vamos a iniciar con una clase más de soldadura, sí, con lo que es técnicas caligráficas, como para comenzar un proceso ya de soldadura, sí. Entonces, bueno, partiendo de mi experiencia personal, cómo aprendí yo a soldar un poco, entonces desde ahí vamos a comenzar a ver cómo nos introducimos en el mundo de la soldadura y ver que, bueno, este tipo de técnicas caligráficas para poder comenzar a soldar, ¿ya? Entonces, bueno, la caligrafía básicamente es una técnica que existe para poder hacer una bonita letra, ¿sí? Cuando uno se escribe, para poder ejercicios que consisten en practicar diferentes trazos y formas para mejorar la letra, para lograr una forma de escritura hermosa. Sí, entonces lo que hacemos en la caligrafía es agarrar un esfero y hacer diferentes formas. A veces a los niños inclusive los mandan con un esferito para que hagan la letra A o la letra B o diferentes garabatos, sí, para que ellos vayan cogiendo práctica en esto y vayan escribiendo, ¿no? Entonces en la soldadura también se utiliza este tipo de técnicas para lograr soldar de mejor manera, tener la experticia en la mano, ¿sí? Para que nuestra mano se acostumbre a hacer los diferentes trazos para poder soldar. Sí, entonces, para poder iniciar con el proceso de soldadura, lo que yo recomendaría, lo que en este caso recomendaríamos es comenzar con un proceso semiautomático. Sí, por el hecho de que, por ejemplo, una soldadora Gemau, el hecho es de que solamente pone la antorcha contra el material base, ¿no? Dispara, aplasta el gatillo y simplemente se empieza a soldar y ya, si está bien regulado el amperaje, voltaje, no va a tener problema en arrastrar la antorcha a través del material y así sea un cordón feito, pero lo saca. Sí, pero en el proceso SMAU, en cambio, es un proceso en el que el electrodo se va desgastando. Y como se va desgastando, pues tenemos el hecho de que toca tener cierta técnica para poder trabajar de esta manera. Porque aparte de que vamos escribiendo, rayando sobre el material o bueno, haciendo la forma que necesitamos hacer, el electrodo se va consumiendo. Aparte de eso es que uno no se está acostumbrado al hecho de que se tenga la, el, el, el arco de soldadura, ¿no? Entonces a veces se vuelve algo miedoso inclusive para una persona nueva. Les digo desde mi experiencia, porque así me pasó a mí. Entonces, cuando cogí una soldadora Gemau, cuando hice mis pasantías, bueno, entonces cogí una soldadora Gemau y con esa perdí el miedo al chispazo. Después ya la soldadura Smau ya se me hizo un poco más sencillo acostumbrarme un poco al chispazo y poder manipular. Sí. Entonces, otra de las recomendaciones sería, bueno, la primera, ¿no? La primera, comenzar con un proceso semiautomático para perderle el miedo al chispazo, a la soldadura, todo eso. La segunda es trabajar con electrodos conocidos. Sí, por ejemplo, todos los electrodos 6010, 6011, 6013, 7018, sí, más que todo que tengan en la tercera sigla el 1, sí, esto ya lo veremos también en una clase más adelante, por ejemplo. El primero significa electrodo, 60 significa las libras fuerza que soportan, ¿no? La tensión. Este número, el tercero, significa la posición en la que se puede soldar. Sí, bueno, eso ya lo veremos en su momento también más adelante, cómo se identifican los electrodos. Pero adelantando un poquito, este uno significa que el electrodo se lo utiliza para soldar en cualquier posición. Sí, en todas las posiciones. Entonces, trabajar con electrodos conocidos, de preferencia, bueno, diría 6011, que es el más conocido, 6013 también, que es bastante bueno para sacar un cordón fácil, ¿no? Porque eh, la forma de soldar es bastante sencilla y el cordón sale bastante bonito. Sí, entonces, como para uno a lo mejor al inicio alimentarse de ese, bueno, de ese ego que sí nos salió bien, entonces sería bueno comenzar con este tipo de electrodos. Entonces, trabajar con electrodos conocidos, ¿no? Segunda recomendación. Tercera recomendación, trabajar con materiales de espesor mayores a 4 milímetros. Por el hecho de que uno no se tiene la experiencia. Y por ejemplo, si usted está soldando en esta posición, aquí se produce el arco eléctrico. Si el material, este espesor, a lo mejor es de 2 milímetros nomás, si este espesor es de 2 milímetros, entonces cuando no se tiene experiencia, uno no se mueve el electrodo, se calienta y se perfora. Si no se tiene la experiencia
para saber que hay que mover el electrodo más de manera adecuada, para no sostener en un mismo sitio. A lo mejor el arco eléctrico tenemos muy alzado, muy alto el amperaje, entonces se nos va a perforar. Entonces trabajar con espesores mayores a 4 milímetros para que no se nos perfore, para poder hacer un arrastre sencillo y provocar un cordón de soldadura, ¿no? Entonces sería otra de las recomendaciones ya para comenzar con el proceso de soldadura. Entonces, siempre trabajar, ¿no? Trabajar con espesores mayores a 4 milímetros cuando vayamos a iniciar, como para que no tengamos el problema de perforaciones. Sí, de posible si tenemos materiales que a lo mejor los podamos biselar, también es bueno, ¿no? Para acostumbrarnos, pero siempre poner una placa de respaldo, ¿sí? Porque, por ejemplo, a veces es bastante complicadito poder hacer un cordón de soldadura de raíz y que no se nos chorree para acá la suelda, ¿no? Entonces, en este caso, si vamos a trabajar con algún tipo de probeta, hacer el bisel, no hay problema en el bisel del material, pero poner una placa de respaldo, ¿sí? Poner una placa de respaldo aquí para poder a partir de eso empezar a soldar. Sí, empezar con los cordones de soldadura, los cordones de relleno, el cordón de, bueno, todos los cordones o los pases que se quieran hacer para lograr el cordón de soldadura. Entonces, recomendaciones, ¿no? Recomendaciones para comenzar a soldar, para iniciar con el proceso de aprendizaje y soldadura. Eh, la primera era comenzar ojalá con un proceso semiautomático, procesos FKU, procesos GEMAO. La segunda es trabajar con electrodos conocidos. Sí, a lo mejor 6011, 6013, 7018 también puede ser. Sí, los más conocidos. Tercera, si vamos a trabajar con materiales mayores, trabajar siempre con materiales mayores bueno, de mayor espesor, ¿no? Mayores a 4 milímetros sería una recomendación. Y si trabajamos con materiales que vamos a biselar, que serían mayores a 4 milímetros, pero biselados, trabajar con una placa de respaldo, ¿no? Trabajar con una placa de respaldo para a partir de ese comenzar a soldar, ¿no? Entonces, recomendaciones para iniciar con el proceso de soldadura. Sí, otra de las recomendaciones sería comenzar con la posición más fácil. Sí, la posición más fácil es posición plana, como si ustedes estuvieran con su electrodo en mano y van a iniciar el proceso de soldadura el, sobre el escritorio, en este caso, como si estuvieran desde arriba hacia abajo, soldando en posición plana, ¿sí? Soldando de esta manera, ¿sí? Entonces, de las posiciones más sencillas, entonces posición plana. Y si quieren más sencillo todavía para que les ayude un poco, posición 1F, ¿sí? En la que tenemos el material formando un ángulo de 90 grados, perdón, ahí se me fue, no, pues que tiene 90 grados. Formando un ángulo de 90 grados y soldar aquí. Sí, entonces para que nos ayude inclusive el material en sí haciendo una especie de cama para yo poder soldar en esta posición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un posición 1F o posición plana entre dos materiales que están formando 90 grados. Si le miran aquí, en esta parte de aquí, entonces aquí nos ayuda a hacer el cordón ya. Nosotros vamos soldando en esta posición, soldando, 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 y el material en sí nos ayuda a hacer que no se riegue el electrodo, que esté concentrado, ¿sí? Para que no se nos haga un cordón a lo mejor así, y después más ancho, y después más angosto. Sí, entonces eso nos ayuda también esta posición plana en 1F. Sí, porque si es que hacemos posición plana sobre una placa y soldamos así, pero también es una posición sencilla, ¿no? Pero a lo mejor nos pasa esto. En partes tenemos un electrodo bueno, en partes se va a ir muy ancho, en partes muy angosto. Sí, entonces también nos va a ayudar eso. Sí, eso sería. Otra de las recomendaciones que yo daría en este caso también sería trabajar con una máscara automática. Sí, que la opacidad sea de manera automática. Habíamos hablado también en una clase anterior en la que las opacidades en el vidrio, ¿no? El vidrio oscuro entre las máscaras, generalmente vienen entre opacidades entre 1 a 16, me parece. ¿Sí? Donde 1 viene a ser prácticamente un vidrio transparente, totalmente claro. Y 16 es la opacidad más alta, más oscuro que puede haber.
Sí, entonces dependiendo del proceso de soldadura, por ejemplo, para un proceso SMAO se recomendaría una opacidad de 12. Sí, para procesos, dependiendo del proceso, si vamos a trabajar con aluminio, sería a lo mejor una opacidad de 8, 10. Sí, proceso TIG. Entonces, dependiendo del proceso al que vayamos a trabajar, nosotros trabajaríamos con los diferentes vidrios y las opacidades que tengan. Pero teniendo una máscara automática nos, nos quitamos el trabajo de tener que, bueno, no sé si han visto al soldador, ¿no? Se pone la máscara, se la alza hacia arriba, mira dónde va a apuntar con el electrodo, mueve la cabeza, la máscara como tal y empieza a soldar. Sí, entonces a lo mejor un soldador que ya tiene mucha experiencia, ya lo hace de manera mecánica, de manera automática, sin necesidad de pensar en lo que está haciendo, sino que ya lo hace así. Pero para alguien como nosotros, en este caso, que vamos a iniciar, me ha pasado a mí, a veces uno se olvida y pega el electrodo y se produce el arco y a uno lo pone ciego. Sí, entonces no ha pasado solo una vez. O a veces se le raspa y sin querer el arco salta y pues a uno le pega todo el brillo a los ojos. Entonces, con estas máscaras automáticas de encendido automático, lo que se logra es que ustedes están viendo totalmente lo que están haciendo y en el momento que logran hacer el arco, pues igual la máscara automáticamente se dispara la opacidad que le hayan graduado, ¿no? Para eso tiene esta perillita de aquí, ¿sí? En la que uno se mide, se pone la opacidad, el oscurecimiento del vidrio, ¿sí? Entonces también nos ayuda estas máscaras porque nos evita que nosotros estemos alzando, quitando, poniendo, quitando la máscara como tal, sino que teniendo la vista directamente sobre el electrodo y viendo el trabajo que vamos a hacer, vamos a poder comenzar con el proceso de soldadura. Entonces sería otra recomendación para iniciar con un proceso de soldadura, no para personas nuevas estoy hablando. Sí, entonces continuemos. Otra de las recomendaciones, tener un ambiente controlado. Sí, un ambiente controlado en el que no vayamos a hacer daño a nadie. Sí, en el que ojalá sea un algo encerrado donde tenemos el material, los extintores, los elementos de seguridad y también un supervisor. Sí, porque, bueno, no sé, solo a mí me haya pasado, pero algún rato yo trabajaba comencé ¿qué les digo? Hice pasantías en la empresa eléctrica, me parece. Allá fue que comencé con un proceso de soldadura Gemau. Sí, era una máquina Lincoln en la que tiene diferentes modos de trabajo la máquina, entonces resulta que hay un modo en el que uno se aplasta el gatillo y el electrodo sale, y se suelta el gatillo y el electrodo se para, no hay problema hasta ahí, nada del otro mundo. Pero también la misma máquina tiene un modo de trabajo en el que uno se aplasta el gatillo, y me supongo que deben ser para procesos, bueno, no es que me supongo, tienen que ser para procesos en los que se va a soldar bastante largo un cordón, entonces resulta que se aplasta el gatillo y de acuerdo a lo que uno se tenga regulado la máquina, que ya está previamente regulado la velocidad en la que va a avanzar el electrodo, va a botar el electrodo, entonces se aplasta una sola vez el gatillo y el electrodo comienza a salir y no para de salir a esa velocidad. Entonces resulta que yo estaba soldando. Bueno, pedí la máquina para hacer eso y yo comencé, disparé el electrodo y se empezó a salir y no sabía qué hacer. Y siguió saliendo y se me topó, se puso al rojo vivo y se rompió el electrodo y seguía saliendo y yo no sabía qué hacer. Entonces me tocó ir y desconectar la máquina porque no supe qué hacer. Sí, entonces a lo mejor, bueno, les cuento mi experiencia, pero a lo mejor ustedes también puedan pasar por ese proceso. Entonces es bueno tener al lado de uno una persona capacitada, ¿no? Una persona que sepa qué hacer. En este caso llegó después el trabajador y me dijo, bueno, funciona así, funciona así. Ya entendí, ya supe, pero en el momento que me pasó no supe qué hacer. Sí, entonces lo único que se me ocurrió fue desconectar la máquina y ya, porque no sabía cómo detener eso. Entonces después ya aprendí, ya supe qué hacer, entonces ya conocí la máquina también y entendí que hay máquinas que tienen ese modo de trabajo. Entonces es bueno tener siempre un supervisor porque va a saber qué hacer en esos casos de. O también, por ejemplo, nosotros sin la experiencia, nosotros comenzamos a soldar y resulta que se nos pega mucho el electrodo.
¿Y qué pasa? Que toca subir un poquito más el amperaje. Entonces, la experticia del supervisor es la que nos va a ayudar en este caso a decir, ah, bueno, sabe que se le está pegando mucho el electrodo al momento de arrancar, no tiene un arco continuo. Es porque falta aumentar aumentar el amperaje, ¿sí? O a lo mejor, bueno, diferentes formas, ¿no? Diferentes modos de trabajar. A lo mejor el electrodo resulta que no podemos hacer el arco. Y resulta que, bueno, el electrodo viene así, viene con un recubrimiento, ¿cierto? Un recubrimiento a los lados. Y resulta que el recubrimiento debe estar casi al ras con el electrodo en sí. Sí. Y muchas veces en algún proceso se tiene el electrodo y el recubrimiento está acá arriba. Sí, y solo se tiene el electrodo sin recubrimiento, entonces este caso también no suele ser muy favorable para cuando uno se quiere arrancar. ¿Qué es lo que se hace? Se raspa el electrodo para que se desgaste esa punta, ¿no? Que está muy sin recubrimiento, para tener un arco estable. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas suceden cuando uno no se sabe. Y es bueno siempre contar con esta persona que esté capacitada para, para que nos ayude o nos enseñe o nos diga qué problemas vamos a tener. Sí, entonces, un supervisor, un ambiente controlado. Ojo, nosotros, por ejemplo, también tenemos que tener siempre nuestra cabina de soldadura, el material base, bueno, esto ya hemos hablado en una clase anterior, ¿no? Todos los elementos, los EPP, los elementos de protección de personal. Entonces, un ambiente controlado, un supervisor, ojalá se pueda hacer todo eso. Y bueno, seguramente lo vamos a hacer en clases presenciales, ¿no? Entonces, para iniciar con el proceso de soldadura. Sí. Y bueno, ahora sí, entrando en lo que ya son las técnicas caligráficas que vendría a ser la clase de hoy como tal. Perdón, aquí tenía una pinza. Entonces, ustedes pueden repasar, ¿no? Ustedes pueden repasar en casa utilizando las diferentes técnicas caligráficas. Sí, como yo les había dicho. Bueno, estas son las diferentes posiciones que existen en soldadura, ¿no? Posición 1G, posición 1F, posición 3F, sí, 3F, 3F, si es que es sobre cabeza a lo mejor, esta sería 2G, sí, esta 4G, dependiendo lo que vayamos a trabajar, lo que vayamos a hacer. Habrá una clase también sobre esto en posición, así que no se alarmen qué significa, qué quiere decir 1G, 2G, nada de eso. Lo que sí que nosotros vamos a trabajar y comenzar nuestro proceso de soldadura como si estuviéramos escribiendo sobre el escritorio en este caso, ¿sí? Como si estuviéramos trabajando sobre el escritorio. Entonces, una de las técnicas podría ser que ustedes cojan un esfero, ¿sí? Un esfero, y si tienen ya la pinza de soldadura, ¿sí? Entonces pueden coger el esfero de esta manera, ¿sí? Con un esfero, la pinza, y sobre una hoja de papel, van a garabatear, ¿sí? Y realizar estos ejercicios. Sería bueno que para hacer estos ejercicios primero hagamos, por ejemplo, 2 líneas y comencemos sobre esto. Y hagamos, por ejemplo, partiendo desde el primer ejercicio. ¿Cuál es el primer ejercicio? ¿Sí? Partiendo desde este ejercicio de aquí. Sí, entonces podríamos comenzar con eso. Sí. Y lo que haríamos es, ya les digo, poner un esfero sobre la pinza, ¿no? del electrodo en el proceso SMAO. Sí. Y con ese esfero tratar de hacer el ejercicio. Sí, entonces en este caso, por ejemplo, yo les hago con el mouse, ¿no? El ejercicio consistía, el primer ejercicio, en llevarlo de esta manera el garabato. ¿Sí? Ir avanzando y garabateando así. Sí, entonces este sería nuestro primer ejercicio. Ojo, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo ahorita con el mouse, pero ustedes deberían hacerlo con el esfero, ¿no? Ya, este sería nuestro ejercicio, deberíamos avanzar en este sentido hasta lograr terminar. Sí, sin parar, lograr terminar y ver qué tan bonito, qué tan efectivo nos salió.
¿sí? Ya, entonces, por ejemplo, podríamos hacer diferentes cuadraditos, ¿no? Cuadraditos o dos líneas paralelas a través de las cuales vamos a hacer el ejercicio. Podríamos avanzar con otro ejercicio, por ejemplo, en el que haríamos esto, ¿sí? Tratar de que los garabatos que hagamos nos salgan lo más homogéneos posible, lo más iguales el uno al otro, ¿sí? Sin tratar de perder la forma del garabato, avanzando, sin tratar de no salirse, ¿no? Tratar de no salirse de las líneas, en este caso, avanzando. Sí, entonces estas serían las técnicas caligráficas, ¿ya? Avanzar, por ejemplo, aquí avanzamos en este sentido, aquí también avanzamos en este sentido. A lo mejor podemos hacer otro en este sentido, ¿no? Yo que sé, a lo mejor otra forma, ay, ya se me fue mal. Otra forma que nos den chance, ¿no es cierto? Podríamos hacer, bueno, yo estoy con la palma de la mano y el mouse, ¿no? En mi computador, pero entonces es para mostrarle las diferentes técnicas, ¿no? ¿Qué más otros garabatos hay? Déjenme ver. Bueno, tenemos zigzag también, a ver. O esta de aquí que también es bastante usada, ¿no? Por ejemplo, esa de ahí es un triángulo, ¿sí? Se hace en el triángulo y van avanzando. Bueno, no me sale tan bien, pero esa es la idea ya. Estas son las técnicas caligráficas en las que ustedes van a coger, que su mano se acostumbre a hacer estos movimientos de manera ordenada, secuencial, y bueno, poder hacerlo, poder practicar, practicar, practicar para que en el momento ya que nos toque soldar, poder hacerlo, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, un electrodo, aquí tengo un electrodo 6011, ¿no? Un electrodo 6011, sí, entonces la pinza se utilizará así, sí, entonces aquí tendríamos donde vamos a hacer el garabato, sí, sí, aquí vamos a tener el garabato, y bueno, para eso lo haríamos nosotros con el esfero, como les había dicho, sí, haríamos con el esfero, haríamos algo similar, sí, y podríamos hacer los diferentes garabatos. Sí, no sé si le puedan mirar aquí. Entonces el objetivo es hacer eso, ¿ya? Repasar esto, repasar bastante, que es lo que haríamos en práctica ya, ¿ya? Sí, en clase práctica, en clase presencial. Déjenme mostrarle, a ver. No sé si le puedan ver ahí los garabatos, bueno, que acabé de hacer. ¿Ya? Entonces, esas serían las técnicas caligráficas. Les dejo hasta algunos ejercicios. Igual esto no es un tema nuevo ni nada, no es un tema que no existe tampoco, ¿no? Eh, Aquí tenemos bastantes ejercicios que podríamos hacerlo, entonces podríamos aplicar todos estos ejercicios, el siguiente, los triángulos que les había dicho, ¿sí? Entonces podríamos hacer todos estos ejercicios y de hecho debemos hacer todos estos ejercicios. Sería bueno que ustedes me lleven para la próxima clase también de ver, ¿no? De ver, por lo menos una plana o dos planas, unas dos hojas de deber, en las que ustedes hayan hecho el ejercicio que les menciono. Poner sobre una pinza, ¿sí? Sobre una pinza de soldar, poner un esfero y con este, sujetando así, realizar el ejercicio, ¿sí? Los garabatos sobre una hoja.
Bueno, se pueden ayudar trazando dos líneas, como yo les digo, que sean paralelas y sobre esas hacer los grabados. Pero vamos a hacer los diferentes ejercicios. Este ejercicio lo vamos a hacer. Ojo, este lo vamos a hacer, este ejercicio 2, este ejercicio de aquí 3, 3 y este de aquí, que sea más sencillo. Sí, los 4 ejercicios. 1, este de aquí, ¿no? Esta forma, 2, 3 y 4. Una plana de cada uno, bueno, lo que puedan hacer, sí. Entonces, ese es el deber para la próxima clase. Por favor, háganlo. Estaré revisando. Igual, como siempre, cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber. Me pueden dejar en los comentarios en el video como tal. Denle me gusta, ¿no? Por si acaso. Y pongan en el comentario también su nombre, de qué paralelo son y para poder avanzar con las clases. Eso, si tienen alguna duda, consulta, ya les digo, me lo dejan en algún comentario o me lo hacen saber a través del colegio, ¿no? Del, del rector. Entonces, eso sería todo conmigo y que tengan un excelente día, ¿sí? Vamos a avanzar en nuestra clase.